Muy bien. Muy bien. Bueno, 4, 5, 20, 21. Bueno, hoy parece que estamos atrasados la gente. ¿Qué pasó? Profe, una pregunta, ¿en YouTube ya están todas las clases menos esta? Y voy bajando a medida que las voy. Igual hay algunas que no sé por qué me puso que pedacitos que no me los bajo, pero sí, la mayoría de lo que vamos hablando, yo ahora, mientras estamos hablando, estoy bajando la primera, esa que estuvo partida en dos, la estoy bajando en este momento. Ah, buenísimo. Gracias. A medida que vamos haciendo para que no quede colgado lo que vamos haciendo. Bueno. En el video pasado empezamos a estudiar qué sucede durante la meiosis. Nada, esto no tenía nada que ver con meiosis 1. Y para ser precisos, en la prueba se cualquier cosa. Bueno, entonces decíamos que, ahí está. Decíamos que la síntesis de proteína, bueno, 2, 4, 5, bueno, arranco, porque nada, si no vamos a estar hasta mañana a la noche. Decía que entonces redondear el tema de la síntesis de proteína me parece importante, por eso le presto atención a esto. Entonces, síntesis de proteína, ahí estamos. Vamos a compartir la pantalla. Compartir. Espera un poquito. Estamos compartiendo, sí. Estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Bueno, entonces, recapitulamos de nuevo para que quede claro. Para sintetizar proteínas, entonces, ahora que tengo más o menos el tema... bueno, sí, está bien. Ahora que tengo el tema, entonces puedo recapitular y enumerar. Para sintetizar proteínas necesito... Bueno, vamos a hacer una cosa para la enumeración. Me van a ayudar ustedes a enumerar. ¿Qué vamos a enumerar primero? Vamos a enumerar para sintetizar proteínas. Yo voy a ir escribiendo. Vamos a enumerar cuáles son los actores necesarios para sintetizar proteínas. Bien. ¿Qué se necesita para la síntesis de proteínas? Ingredientes. Una base de ADN. A ver, ADN. Una base de ADN. Perfecto. ADN. Perfecto. ARN mensajera y de transferencia. ADN que me va a servir de plantilla. Perfecto. Después, ¿qué cosa me dijiste? ¿Qué dijeron? ARN de mensajera y de transferencia. ARN mensajero. Número 3, ARN de transferencia. Número 4. Aminoácidos. ¿Cómo?
Aminoácidos. Aminoácidos, perfecto, si no, no hay proteína. Y número 5, Ribosoma. ribosoma, perfecto. Esos son los actores. Cuando nosotros empezamos a hablar en la charla anterior de esto, yo les nombré estas cosas. Solo que no había manera de entender de lo que estaba hablando. Ahora podemos entender de qué se está hablando. Ahora quiero saber de dónde sale cada uno. ¿El ADN de dónde sale? Del núcleo de la célula. ¿Cómo? De otro ADN, de otra molécula. De cuando se divide. De otra molécula de ADN, invariablemente, durante la división celular, como dicen perfectamente, de la célula que le dio origen a la célula de la que estemos hablando. Perfecto. El ADN proviene de otro ADN. ¿El ARN mensajero de dónde proviene? Cuando se unen, claro, ¿De qué? del ADN dijeron. Del ADN dijeron, exactamente, de una hebra de ADN previa, de una hebra de ADN. El segmento que le dio origen a ese ARN mensajero que codifique para una proteína, ese segmento de ADN le llamo gen. ¿Se entiende? Un gen. Por eso decía antes, un gen codifica para una proteína. Claro, un gen codifica para un ARN mensajero que da origen a una proteína. Después vamos a ver que por ahí existe más de un ARN mensajero para una proteína, porque hay proteínas que tienen más de una cadena, pero bueno, no importa, por ahora nosotros a veces aprendemos las cosas así, que a ustedes les va a pasar, que después se dan cuenta que hay cosas que las aprendimos de una manera, pero que tienen alguna variación. Bueno, lo que pasa es que desde cero es difícil, o sea, tirar del carro desde cero es complicado, entonces hay que tirar del carro despacio y por ahí después aprendemos algunas cosas más. Pero bueno, el ARN mensajero entonces se corresponde con un gen y es copiado más o menos, es fabricado a partir de una plantilla de ADN. El ARN de transferencia también, aunque el ARN de transferencia puede tener otro origen. El ARN de transferencia puede ser fabricado en el nucleolo del núcleo. Bueno, pero por ahora lo sacamos del ADN también. ¿Los aminoácidos de dónde provienen? Intersticio. Bueno, del intersticio y a su vez... La sangre. Y después, de la sangre. ¿Cómo llegan a la sangre? De los alimentos. Muy bien, de los alimentos. Exactamente. Algunos, después vamos a ver que el hígado regula cómo se pasa, cómo es que se manejan los aminoácidos, bueno, pero no importa, pero en última instancia siempre provienen de los alimentos. ¿Está bien? Tanto provienen de los alimentos que los mamíferos, bueno, los animales en general, debe haber alguna excepción, pero en términos generales los animales, no podemos fabricar aminoácidos. Ustedes van a decir, bueno, pero si el hígado, después yo les voy a decir, y el hígado puede sintetizar algún aminoácido, pero no sintetiza los aminoácidos en realidad el hígado. El hígado lo que puede hacer con algunos aminoácidos es transaminarlos. ¿Qué quiere decir? Agarra una molécula, agarra un aminoácido, le saca el grupo amino a ese aminoácido y se lo pone a otra molécula y lo transforma en aminoácido. Eso sí lo puede hacer el hígado. Pero lo que no puede hacer el humano, ni la mayoría de los animales, es sintetizar esos grupos amino. ¿Quién sabe sintetizar grupos amino en la naturaleza? Las plantas. Las plantas son las que sintetizan los grupos amino. Todas las proteínas que nosotros tenemos contienen aminoácidos que fueron fabricados por plantas. Pero ¿cómo? Si nosotros cuando nos dicen comer proteína, nos dicen que tenemos que comer animales. ¿Se entiende lo que digo? Cuando comemos proteína, comemos animales. Claro, cuando comemos proteína, comemos animales. Pero esos animales comieron plantas. Porque resulta que cuando tenemos que fabricar los aminoácidos, ¿cuántos aminoácidos tienen nuestras proteínas? Nuestras proteínas, las de nuestro organismo. ¿Cuántos aminoácidos? ¿Cuántos? 20. 20 tipos diferentes de 20. aminoácidos. Claro, más o menos unos 20 aminoácidos son. ¿Hay más aminoácidos? Sí, pero no son los que componen nuestras proteínas. De esos aminoácidos hay 8 que se llaman esenciales.
¿Qué significa esencial? El cuerpo no lo Que puede. no lo fabrica el cuerpo. Que el cuerpo no lo sabe sintetizar. Pero a los otros 12, el cuerpo no es que lo sintetiza realmente. El cuerpo lo que puede hacer es, con el aminoácido, con un aminoácido ya formado, puede sacarle el grupo amino y ponérselo a otra sustancia y transformarla en el aminoácido que se necesita. Pero no es que puede fabricar todo el aminoácido completo. Quien fabrica los aminoácidos completos son las plantas. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre los esenciales? Los esenciales, ni siquiera el organismo, ni siquiera puede hacer la transferencia del grupo amino. Por eso no los podemos sintetizar. No podemos transaminar para formar estos aminoácidos esenciales. ¿Cuáles son? ¿Saben cuáles son los aminoácidos esenciales? Histidina, Alanina, leucina, La isoleucina. histidina es un ejemplo especial, porque la histidina es un aminoácido que es esencial solamente durante el primer año de vida, los primeros años de vida. O sea, poco tiempo. Después el organismo aprende a fabricar la histidina transaminando. Ese es el 9º aminoácido esencial, pero solamente en las primeras etapas de la vida. Y después los otros, ¿cuáles son? Fenilalanina, triptofano, treonina, lisina, Histidina, leucina, isoleucina. ¿Cuál? Prolina. histidina, No, prolina no. Histidina dije que solamente en el principio de la vida. Dije fenilalanina, dije metionina, dije isoleucina, leucina, treonina, triptofano. valina. No. Lisina. A ver, los enumero, los escribo, porque si no me voy a olvidar. A ver. Fenilalanina. Pedí que los anoto acá. Fenilalanina. Fenilalanina, triptofano, leucina, isoleucina, valina, Lisina. no, metionina, lisina, no glicina, lisina, metionina, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y Treonina. treonina también, 8. Ahí está. Estos son los 8. Fenilalanina. Quiere decir que los otros 12 necesitan de estos 8. Estos son los 8 esenciales. ¿Qué quiere decir estos 8 esenciales? Que el organismo, fenilalanina, triptofano, leucina, isoleucina, valina, treonina, lisina y metionina. Estos, ¿qué pasa con estos? En los otros aminoácidos, en los otros 12, bueno, y Profesor, justo cuando empezó a hablar sobre los aminoácidos esenciales, se recontracortó y no, al menos yo no entendí nada. Porque justo se cortó alguna cosa y no sé si podría... Perfecto, no importa, igual estamos repitiendo lo mismo, estamos redundando en lo mismo. Perfecto, listo, gracias. Los aminoácidos esenciales, entonces decía, porque me preguntaban, ¿y los otros 12? Los aminoácidos son moléculas que tienen un grupo amino y un grupo ácido, y después tienen un carbono que los une, ¿no es cierto? Es un carbono alfa, y de ese carbono alfa se desprende un resto. Bueno, o sea, una cadena. Fenómeno. Ahora, hay moléculas que son ácidos, ¿está bien? Y a los cuales yo les puedo agregar el grupo amino y transformarlo en el aminoácido correspondiente. ¿Está bien? O sea que del ácido obtengo el aminoácido. Esos aminoácidos que puedo hacer eso, el grupo amino no lo fabrica el cuerpo. El grupo amino se lo saco a otro aminoácido. Eso lo hace el hígado. El hígado hace ese trabajo que se llama transaminación. Saca un grupo amino de un aminoácido y se lo pega a un ácido y lo transforma en aminoácido, y la molécula que era aminoácido se transforma en un ácido. ¿Se entiende ese concepto?
O sea que tengo aminoácido más ácido. Entonces, el ácido se transforma en aminoácido y el aminoácido se transforma en ácido. Algo así como esto, ¿eh? Un ácido con un aminoácido, AA, aminoácido con ácido, y entonces el aminoácido se transforma en un ácido porque pierde su grupo amino, y el ácido se transforma en un aminoácido. ¿Se entiende ese concepto? Transaminación. Le saco a uno para ponérselo al otro. A eso... Y a partir de un aminoácido, previamente claro, ya. Necesito un aminoácido previo. A eso es a lo que le llamamos que el organismo sabe fabricar aminoácidos. Pero eso no es verdad. Sí, es verdad, pero no está fabricando el aminoácido. Le está robando a Pedro necesita para... del esencial. ¿Cómo? Necesita del esencial. Necesita del esencial, digamos, de los otros esenciales. Indudablemente. Bueno, al que le saca el aminoácido no tiene, al que le saca el grupo ácido, al que le saca el grupo amino no tiene por qué ser necesariamente un esencial. Puede ser otro. Pero lo que no puede hacer es a los que van lo que no puede hacer es que hay grupos de aminoácidos, hay 8 aminoácidos a los que no los puede transaminar con nada, porque no saben. No le puede agregar el grupo amino porque no sabemos, el hígado no sabe hacerlo. O sea, hay 8 aminoácidos a los que no los podemos fabricar porque por más que robemos el amino a otro aminoácido, no se lo podemos poner a esto porque no sabemos cómo. ¿Se entiende? O sea, hay 8 a los que no los puedo fabricar porque no sé cómo pegarles el grupo amino. A los otros 12, teniendo el ácido y robando un grupo amino de cualquier lado, pum, se lo pongo y lo transformo en aminoácido. Pero a estos 8 no puedo hacer eso. No se puede. El número 9, la histidina, durante la primera infancia, durante la lactancia, se desarrolla el sistema para poder hacerlo. Por eso la histidina en los primeros años de vida no está el sistema enzimático para fabricarla, pero después se desarrolla el hígado bien y entonces se puede fabricar histidina también robando aminoácidos. Pero para fabricar fenilalanina no puedo robar el amino, por más que robe el grupo amino de cualquier lado, no se lo puedo pegar a la fenilalanina y no puedo fabricarla. Va, digamos, al precursor, ¿no es cierto? ¿Se entiende lo que dije o no? Sí, o sea, consulta. Es decir, que estos 8 los tenemos que sí o sí ingerir de alguna manera. El alimento. Lógico. Bien. No hay otra opción. Pero no hay otra opción porque no hay manera de pegarle el grupo amino de ningún lado. Por más que lo tenga el grupo amino en la mano, bueno, por decir en la mano, ¿cierto? Por más que lo tenga a mano el grupo amino, no sé cómo pegarlo, no tengo la enzima para pegarlo. Entonces no puedo hacer el aminoácido ese. Profe, Sí. vos dijiste que los animales tienen, tipo, cuando nos dicen que hay que consumir proteínas, comemos animales, pero porque ellos consumieron plantas. Claro. ¿Y por qué no plantas directamente? Va, vegetales. Ah, sí, podemos comerlo de las plantas, por supuesto. Ahora, lo que hace el animal, lo que nos hace el animal es concentrar, lo que hace es concentrar los aminoácidos que nosotros necesitamos. Por eso entonces, ¿las plantas tienen proteína? Pregunto, ¿las plantas tienen proteína? Sí. Algunas sí. Sí. Todas. ¿Cómo no van a tener proteína si la célula, cómo voy a hacer una célula de una planta? ¿Cómo hace una célula de una planta para sostenerse si no tiene citoesqueleto, por ejemplo? ¿Cómo hace una célula de una planta para hacer glucólisis si no tiene enzima? ¿Cómo hace una célula de la planta para tener transportadores en su membrana o receptores de membrana si no tiene proteína? Por supuesto que tiene proteína. Pero las proteínas que tienen las plantas pueden tener bajas concentraciones de los aminoácidos esenciales. Seguramente ya escucharon en otras materias el concepto de valor biológico de la proteína, ¿o no? Cri. No. Bueno, el valor biológico de una proteína está dado por el tipo y concentración de aminoácidos que tiene, en referencia principalmente a los aminoácidos esenciales. Entonces,
¿El trigo tiene proteína? Por supuesto que tiene proteína, pero el valor biológico de esa proteína es menor que el de la albúmina, que es de origen animal. El de la albúmina, por ejemplo, del huevo. ¿Por qué? Porque el huevo tiene más aminoácidos esenciales que la proteína de trigo. ¿Se entendió? Sí, gracias, profe. ¿Se entendió? Una entendió. Bueno, ¿se entiende? Esto, entonces, la proteína está en todos lados. Lo que pasa es que lo que hacen los animales para nosotros, bueno, nosotros también para los animales, porque somos animales también, pero lo que hacen los animales para nosotros es darle un valor biológico a esa proteína porque acomodan los aminoácidos de las proteínas en las proteínas que nosotros necesitamos. Es decir, nosotros necesitamos unos aminoácidos determinados porque no los podemos incorporar. Los animales lo que hacemos es tener esos aminoácidos esenciales en mayor proporción, en algunos casos, que la proteína vegetal. Pero por lo demás, la proteína vegetal, ¿cómo no va a tener vegetal? La soja, ustedes comen soja y la soja es toda proteína. Pero el valor biológico es diferente, hay que ver cada vegetal en particular, porque el valor biológico está dado por la cantidad, la proporción de aminoácidos esenciales que tengan esas proteínas. ¿Por qué? Porque son los que nosotros no vamos a poder fabricar. Entonces yo puedo comer mucha proteína de trigo, pero me van a faltar aminoácidos esenciales, y entonces no voy a poder fabricar mi albúmina. ¿Se entiende? Bueno. Pero el concepto es entonces que los aminoácidos los incorporamos directamente de la dieta. El aminoácido lo incorporamos de la dieta. Lo podemos incorporar como aminoácido esencial, lo podemos incorporar como aminoácido no esencial, podemos el aminoácido no esencial sacarle un grupo amino a otro aminoácido, sea esencial este o no, y fabricar los aminoácidos que no son esenciales, pero en última instancia siempre los aminoácidos tuvieron que haber venido de los vegetales. ¿Por qué tuvieron que haber venido de los vegetales? Porque los animales no sabemos fabricar grupos amino. ¿De qué está hecho el grupo amino? Nitrógeno. Nitrógeno. Nitrógeno e hidrógeno. Cuando se fertilizan las plantas, vieron que dicen, le vamos a poner fertilizante al jardín. ¿Qué tienen los fertilizantes? Tienen fósforo y nitrógeno. ¿Por qué le ponemos nitrógeno a las plantas? Para que fabriquen los aminoácidos de sus proteínas. ¿Se entiende? Nosotros el nitrógeno no lo sabemos incorporar. El nitrógeno lo podemos manejar y lo podemos eliminar, pero no lo podemos incorporar a moléculas porque no sabemos, nuestro cuerpo no tiene cómo hacerlo. Lo puede manejar, pero no lo puede incorporar a molécula como nitrógeno a molécula. Para eso lo incorporamos como grupos amino, grupos amida, grupos, distintos grupos, pero no en una base nitrogenada. Es decir, las estructuras nitrogenadas provienen de estructuras más pequeñas. Nosotros no sabemos incorporar el nitrógeno a la cadena de carbono en términos generales. Puede haber alguna excepción con alguna molécula, pero en términos generales no sabemos incorporar el nitrógeno a las moléculas. Tenemos que ya tener la molécula con el nitrógeno fabricada, la podemos mover, un grupo amino lo podemos mover de un lado a otro, pero no podemos fabricar. Bueno, los aminoácidos entonces los ingerimos. ¿Y los ribosomas de dónde salen? ¿De qué está hecho un ribosoma? Bueno, ahí viene una complicación. El ribosoma también está hecho de ARN. ¡Uy, qué momento! ¿Y dónde se fabrica? Bueno, los ribosomas se fabrican también a partir de ADN, pero se pueden fabricar a partir de ARN también. Los ribosomas se pueden fabricar a partir de ARN. Los nucleolos pueden dar origen a las moléculas que originan los ribosomas. Y los ribosomas incluso se pueden fabricar en el citoplasma a partir de ARN, que sirve como base. Pero los ribosomas es como que siempre están.
El ribosoma es una organela más. Es como, ¿cuándo se fabricó el Golgi? Bueno, el Golgi se fue fabricando en la medida que la célula fue creciendo, se fabricó Golgi nuevo, y después, ¿qué pasó? Después, cuando se dividió la célula, un poco de Golgi se fue por un lado y otro poco de Golgi se fue para la otra célula. Listo. O sea que como que siempre está, no es que... Y lo mismo pasa con el ribosoma, que es una organela más. Entonces el ribosoma siempre está. ¿Está bien? Pero su origen es ARN. Se forma a partir de ARN, el ribosoma. Muy bien. Entonces tengo... tengo el ribosoma como... Tengo el ribosoma, perdón, en el citoplasma como organela. Y el ribosoma está hecho de ARN, no es de casualidad de que esté hecho de ARN, porque el ribosoma no es que pasa todo en el ribosoma porque sí, sino es que el ribosoma va exponiendo bases nitrogenadas para que el ARN mensajero se vaya pegando. Eso no lo mencionamos para no complicar la vida, pero bueno, la realidad es que está hecho de ARN para que pueda servir de engranaje para que vaya pasando el ARN mensajero. El ARN del ribosoma va enganchando el ARN mensajero por sus codones y lo va corriendo. Y eso lo hace gracias a que tiene bases nitrogenadas que van reconociendo ese ARN mensajero. Bueno, para el caso, por ahora no ahondo más en el tema, pero el ribosoma entonces es el lugar donde se fabrica la proteína. Ahora, si el ribosoma está suelto en el citoplasma, la proteína cae al citoplasma. Si el ribosoma está en la membrana si el ribosoma está en la membrana de un retículo endoplásmico, entonces la proteína cae al retículo endoplásmico. O sea que, si esto es un saco de retículo endoplásmico, ahora dibujo un saquito de retículo endoplásmico. Entonces hago el ribosoma. Profe, perdón, me mareé. ¿No era que el ARN de transferencia era el que llegaba al ribosoma? Y el mensajero también. Ah, ¿los dos? Y sí, dijimos, el mensajero claro. va para... ¿Se entiende? Miralo en la diapositiva que tenés ahí adelante. ¿Lo ves? Sí. Y bueno, ahí los tenés los dos, y el ribosoma es la doble bolita que tenés ahí. Mirá. Perfecto. Es que van el lugar de encuentro es ahí. Justamente porque el ARN ribosomal es el que... Primero porque el ARN ribosomal es el lugar donde está la enzima de ensamblaje, pero además porque el ARN ribosomal es el que sujeta, digamos, al mensajero y lo va haciendo pasar uno por uno los dientes del mensajero para que lo vaya captando el de transferencia, Entonces acá lo que hice fue un pedazo de una parte de retículo endoplásmico, como un pliegue de retículo endoplásmico, y le pegué un ribosoma. Y entonces lo que veo ahí es como, lo que voy a ver es una cadenita de bolitas que representan una proteína que se está formando. No dibujo todo el otro esquema, de todo lo de la formación, pero muestro esto. Muestro solo la cadenita de aminoácidos. Se va formando la cadenita y va cayendo dentro del retículo endoplásmico. Entonces, si está pegado el ribosoma a la membrana del retículo endoplásmico, entonces la proteína cae dentro del retículo endoplásmico y el retículo endoplásmico la procesa. Y si no, el ribosoma está en el citoplasma y la proteína que se fabrica queda en el citoplasma. Segundo caso. Proteína queda en el citoplasma o proteína cae al retículo endoplásmico. Y ahí cierra entonces lo que significa que
el retículo endoplásmico rugoso fabrica la proteína. Bueno, la fabrica el ribosoma que está pegado en la membrana. ¿Está bien? O sea que ese es el concepto de lo que preguntaban al principio, alguien preguntó al principio, sobre el tema de cómo, ¿no era que el retículo endoplásmico fabricaba las proteínas? Sí, la fabrica, pero en realidad no es el retículo endoplásmico propiamente dicho, sino que son los ribosomas que están pegados en ese retículo endoplásmico, que por estar pegados allí, hacen que ese retículo endoplásmico sea rugoso. Entonces, después sí, a raíz de la formación de la proteína, entonces el retículo endoplásmico la procesa, la corta, la ensambla, lo que fuera necesario. Pero entonces ahí queda el concepto de cómo el retículo endoplásmico, cuál es la relación entre el retículo endoplásmico rugoso y la síntesis de proteína. Como vieron, no pusimos ahí en la lista qué se necesita para sintetizar proteínas, no pusimos al retículo endoplásmico. Claro, porque el retículo endoplásmico en realidad es un lugar donde va a caer la proteína y después se la procesa. Porque la cadena de proteína, una vez formada, esa no es realmente necesariamente la proteína. Después esa proteína puede ser modificada, puede ser cortada, puede ser unida a un glúcido, es decir, nada, sufre modificaciones las proteínas y algunas sí, otras no. Por ejemplo, la insulina se fabrica como una molécula que se llama preproinsulina, que después se corta y se transforma en proinsulina, y después se corta y se transforma en insulina. Pero inicialmente no fue fabricada como insulina. O a veces hay moléculas de proteína que se forman y dan origen a varias proteínas. Por ejemplo, la propiomelanocortina. ¡Uy, qué terrible! Propio. No. Porque opio, melanocortina. Unas sustancias que se llaman opioides, que son proteínas, son péptidos, proopio, melanocito estimulante, que es una proteína, cortina de corticotrofina. Es decir, que se fabrica a partir de una molécula más grande 3 proteínas diferentes. Entonces, la proteína, no necesariamente la cadena que se fabricó es exactamente la proteína entera, la proteína que va a servir como tal. O a veces se fabrica una cadena con un ARN mensajero, después se fabrica otra cadena, y entonces tengo una proteína que tiene más de una unidad, tiene 2 subunidades, una proteína de más de una subunidad. Entonces, este proceso que acabamos de describir de síntesis proteica hace referencia a la síntesis de la cadena específica de aminoácidos. Pero el concepto tiene que quedar bien claro que las cadenas de aminoácidos tienen que ser específicas para cada proteína y que la secuencia de aminoácidos tiene que ser específica para cada proteína. Si yo cambio un aminoácido de lugar, aunque tenga los mismos aminoácidos, esa proteína puede cambiar totalmente su forma y por ende su función. O sea que ahí tengo cómo sintetizar la proteína. ¿Se puede estimular la síntesis de proteína? Sí. ¿Cómo? Por ejemplo, yendo hasta el ADN y buscando segmentos del ADN donde se inicien transcripciones. El punto donde se inicia la transcripción de la proteína, y puedo desenrollar ese pedazo de ADN y entonces el ADN se copia a ARN mensajero, se copia a ARN mensajero y se copia, y se fabrican muchas moléculas de ARN mensajero y por ende se fabrican mucha de esa proteína. O sea que puedo estimular a nivel nuclear la síntesis de una proteína determinada. También puede pasar que se estimule la síntesis proteica, eso podría llegar a pasar, suministrando mayor cantidad de sustrato. Entonces por ahí yo suministro mayor cantidad de aminoácidos y entonces se aprovecha más el ARN mensajero y el de transferencia que tenga. Es decir, que suministrando más sustrato, por ahí puedo entonces obtener mayor síntesis proteica. Pero además, las proteínas pueden, para algunos casos, ser guardadas, el retículo endoplásmico las procesa,
y se pueden guardar en paquetes, y la proteína en vesículas, y esas proteínas quedan en la célula, y también puedo estimular a la célula para que libere esas proteínas, sin necesidad de que fabrique nuevas. O sea que puedo disponer de mayor cantidad de una proteína determinada, estimulando su liberación de adentro de las vesículas que están dentro de la célula. O sea que ahí vemos mecanismos por los cuales puede la célula aprovechar la síntesis proteica, y además no tiene que estar sintetizando una proteína determinada en gran medida, sino que la puede, todo el tiempo, sino que la puede guardar y liberarla cuando la necesite. Bueno, síntesis de proteína, un tema muy importante, que hay que entenderlo bien, ¿de acuerdo? Ahora en cualquier momento se va a cortar, porque esto ya me pareció hace ratito que me estoy quedando sin tiempo. ¿A ustedes les aparece en la pantalla que dice se está quedando sin tiempo? Sí, nos aparece. 4 minutos. Ah, perfecto. O sea, esto que a mí me está apareciendo en la pantalla, también les está apareciendo en la pantalla a ustedes. Sí. Perfecto, muy bien. O sea que yo todas las veces que se lo digo, es como que estoy hablando como un salamín, porque ya lo saben. Muy bien, perfecto. Bien, entonces, ¿pero eso les sale porque estamos compartiendo pantalla, o si no comparto pantalla les sale igual? No sale igual. Ah, les sale igual. Bueno, o sea que está bien, perfecto. Bueno, listo, entonces eso de síntesis proteica, creo que no me quedó en el tintero, entonces ahora listo, corto acá y hago la charla siguiente y hablamos de cómo es que una célula se puede dividir, que es lo que nos queda de la célula en definitiva, en el tema de la división celular. Perfecto. Profe, ¿entramos ahora directo o en 5? Y mira, esperamos 5 minutos, porque el tema es lo que lo está bajando. Igual voy a esperar a que se corte para que me lo grabe, porque no lo quiero cortar yo, porque si lo corto, tengo el temor que no me lo grabe. Entonces, vamos a esperar un minutito. Yo voy a esperar los 3 minutos que corresponden, y que ya deben quedar menos, y listo. Entonces, les muestro esta otra diapositiva, ya que está, esta chiquitita que está acá, que es el resumen resumidísimo de lo que hablábamos recién. Mire, ahí está. Transcripción, ¿está bien? El proceso de transcripción para formación de ARN mensajero. Este concepto del exón, esto les iba a decir, miren, qué interesante. El ADN es una secuencia de genes, o sea, de porciones para sintetizar proteína. Pero el ADN no se expresa todo, ni se expresa todo en todas las células. Pregunta, ¿todas las células de nuestro organismo tienen el mismo ADN, excepto las germinales? Vamos a sacar las germinales, las que tienen 46 cromosomas. Pregunta, ¿las células del cerebro tienen el mismo ADN que las células del intestino? Para mí que no. No. Porque sintetizan proteínas diferentes. La respuesta es que sí. Pero pueden sintetizar proteínas diferentes porque no todas las células son capaces de expresar todo el ADN que tienen. ¿Se entendió lo que dije? La célula, entonces yo tengo un ADN, vamos a ponerle que fuera todo esto el ADN de una célula. ¿Está bien? Todas las células de nuestro cuerpo somáticas tienen este ADN, pero la neurona, por ejemplo, expresa este pedacito y este otro pedacito. El hepatocito expresa este pedacito, pero expresa este otro, y este no. La célula del condrocito, del cartílago, expresa otro pedacito que está acá, este pedazo que está acá, y otro pedacito que está acá, y así. Es decir, todas las células no expresan las mismas partes del ADN. Hay partes que sí, por ejemplo, todas las células tienen enzimas para la glucólisis, o sea que todas las células tienen proteínas para degradar glucosa, sí. Por lo tanto, todas expresan ese gen, esos genes. Pero hay genes que expresan unas células y otras que no. ¿Está bien? Miren qué interesante. Los segmentos que se expresan en cada célula se llaman exones. ¿Se entiende? El exón
es la parte que se expresa